Lo que China descubrió en la cara oculta de la Luna podría cambiar el destino de toda la humanidad. Una fuente de energía ilimitada, ciudades subterráneas ya construidas y recursos por valor de billones de dólares, y todo ello ya está en manos de un solo país. Mientras el mundo entero discute si es mejor volar a Marte o centrarse en los problemas de la Tierra, un país está tomando el control, de forma silenciosa y metódica, del objeto más valioso de nuestro sistema solar. Y no se trata de un planeta lejano, sino de nuestra propia Luna. China, ante nuestros ojos, se está convirtiendo en la propietaria de la cara oculta de la Luna, lo que significa que, en un plazo de 10 a 15 años, el equilibrio de poder en el mundo podría cambiar por completo. Durante mucho tiempo, tras los programas Apolo y Luna soviético de la década de 1970, la humanidad pareció perder interés en el satélite de nuestro planeta. Todos miraban más lejos, a Marte, a las lunas de Júpiter y a los exoplanetas. La Luna parecía ya estudiada, aburrida, cosa del pasado. Pero mientras todos soñaban con mundos lejanos, China hacía cálculos muy diferentes. A principios de la década de 2000, científicos e ingenieros chinos realizaron un frío análisis: ¿qué se necesita para lograr un avance tecnológico? ¿Dónde encontrar recursos para la independencia energética? ¿Y cómo adelantarse a los competidores mientras ellos siguen soñando? La respuesta fue simple y brillante: la Luna. No Marte, al que se tarda al menos 9 meses en llegar. Ni los asteroides, a los que es casi imposible llegar. Sino nuestra vieja y querida Luna, a solo 3 días de vuelo. Y en 2007, China lanzó la primera nave espacial del programa Chang'e, llamado así por la diosa de la Luna de la mitología china. Pero no se trataba de romanticismo, sino de un frío cálculo. Chang'e 1 creó mapas extremadamente detallados de la superficie lunar y, atención, descubrió trazas de helio 3 en el suelo lunar. El helio 3 es un isótopo que puede convertirse en combustible para los reactores de fusión del futuro. Solo 1 kilogramo de esta sustancia puede proporcionar tanta energía como 10.000 toneladas de carbón. En la Tierra es casi inexistente, pero en la Luna hay millones de toneladas, traídas por el viento solar a lo largo de miles de millones de años. ¿Qué hace tan especial al helio 3? A diferencia de otros tipos de combustible de fusión, la reacción con el helio 3 no produce radiación de neutrones, lo que significa seguridad y simplicidad en el diseño del reactor. Sin residuos radiactivos, sin riesgo de fusión. Solo energía limpia en cantidades increíbles. Según los cálculos de los físicos chinos, 40 toneladas de helio 3 son la demanda energética anual de todo Estados Unidos. Y en la Luna, según las estimaciones más conservadoras, hay más de 1 millón de toneladas de este isótopo. ¿Es suficiente para toda la humanidad durante miles de años? Mientras los estadounidenses discutían acaloradamente sobre si cerrar el programa del transbordador espacial y los europeos y rusos pensaban en vuelos a planetas lejanos, los chinos ya planeaban cómo convertirse en la primera superpotencia energética. Chang'e 2 tomó en 2010 imágenes aún más detalladas y seleccionó los lugares de aterrizaje. Esta nave fue capaz de fotografiar la superficie lunar con una resolución de hasta 1 metro, suficiente incluso para ver las huellas de los astronautas estadounidenses en el suelo lunar y el equipo que dejaron atrás. Pero lo más importante es que creó un mapa detallado de las concentraciones de helio 3 en diferentes regiones. Y en 2013 ocurrió algo que muchos pasaron por alto: Chang'e 3 realizó el primer aterrizaje suave en la Luna desde 1976. Durante 37 años, ningún ser humano había pisado la superficie lunar, y de repente, el rover lunar chino Yutu, el conejo de Jade, rodó por el polvo gris. Yutu pesaba solo 140 kilogramos, pero estaba equipado con los instrumentos más modernos. Una cámara panorámica, un espectrómetro infrarrojo, un radar de penetración en el suelo, un espectrómetro de rayos X. Todo ello permitió estudiar la Luna con un detalle sin precedentes. Y lo más importante, Yutu funcionaba con una fuente de energía radioisotópica, lo que le permitía sobrevivir a la noche lunar. Pero esto solo fue el principio. La verdadera sensación se produjo el 3 de enero de 2019. Chang'e 4 se convirtió en la primera nave espacial de la historia de la humanidad en aterrizar suavemente en la cara oculta de la Luna. La cara oculta de la Luna no es solo un lugar que no podemos ver desde la Tierra.
Es un mundo completamente único. No hay ruidos de radio procedentes de nuestro planeta y su geología ha permanecido intacta durante miles de millones de años. Y allí se encuentra el cráter von Karman, que forma parte de la enorme cuenca South Pole Aitken, una de las estructuras más grandes del sistema solar. Esta cuenca tiene un diámetro de 2.500 kilómetros y una profundidad de 13 kilómetros. Se formó hace unos 4.000 millones de años por el impacto de un asteroide del tamaño de la mitad de Gran Bretaña. El impacto fue tan potente que casi atravesó la corteza lunar, dejando al descubierto el manto. El reto técnico era increíblemente difícil. Desde la cara oculta de la Luna no hay comunicación directa con la Tierra, ya que está bloqueada por la propia Luna. Por eso, un año antes del aterrizaje, los chinos lanzaron un satélite repetidor especial llamado Queqiao, el puente de la Urraca. Se encuentra en el punto de la gran GL2, detrás de la Luna, y proporciona comunicación constante. Queqiao es una auténtica obra maestra de la ingeniería. El satélite, que pesa 425 kilogramos, está equipado con una antena parabólica de 4 metros de diámetro y puede transmitir datos a velocidades de hasta 2 Mbps. Pero lo más importante es que está perfectamente posicionado para mantener una comunicación constante tanto con la Tierra como con la cara oculta de la Luna. Nadie antes que los chinos había hecho nunca algo así. Además, Queqiao no es solo un repetidor. A bordo lleva un radiotelescopio de baja frecuencia que puede estudiar el espacio en rangos inaccesibles desde la Tierra debido a las interferencias de nuestra atmósfera y la radiación artificial. De hecho, China ha creado el primer observatorio radioastronómico espacial para estudiar los rincones más lejanos del universo. Cuando Chang'e 4 aterrizó en el cráter von Karman y desplegó el rover Yutu 2, la humanidad vio por primera vez de cerca cómo es la cara oculta de la Luna. Y lo que encontraron allí hizo que todo el mundo se replanteara todos los planes para explorar el espacio. El primer descubrimiento estuvo relacionado con la composición del suelo. Los análisis revelaron que la cara oculta contiene muchos más elementos raros de lo esperado. La concentración de titanio, hierro y metales de tierras raras resultó ser mucho mayor que en la cara visible. Entre las muestras traídas posteriormente a la Tierra por Chang'e 5, se descubrió un nuevo mineral, la chanesita, que contenía trazas de ese mismo helio 3. La chanesita es un fosfato cristalino en cuya red cristalina quedan atrapados átomos de helio 3. El mineral se formó como resultado de la acción del viento solar sobre los basaltos lunares durante miles de millones de años. En los 50 años transcurridos desde las misiones Apolo, nadie había descubierto nuevos minerales en la Luna. Los chinos fueron los primeros en hacer este asombroso descubrimiento. Pero la noticia realmente explosiva llegó cuando Yutu 2 se encontró con una extraña sustancia brillante en un pequeño cráter. Las redes sociales se inundaron de teorías descabelladas, desde el contacto con extraterrestres hasta experimentos militares secretos. En realidad, resultó ser vidrio, formado por el impacto de un meteorito, pero el mero hecho del hallazgo demostró que la Luna está llena de sorpresas. Este vidrio de impacto tenía una composición única, una mezcla de silicio, aluminio y otros elementos, fundidos a temperaturas superiores a los 1700 grados centígrados. Los análisis revelaron que el impacto se produjo hace relativamente poco tiempo, hace solo unos millones de años. Y lo más importante, el vidrio contenía inclusiones de material del manto, lo que confirmó las teorías sobre la estructura profunda de la Luna. Y entonces ocurrió algo que se convirtió en símbolo de una nueva era en la exploración espacial. Junto con los instrumentos científicos, Chang'e 4 llevó a la Luna una pequeña biosfera, un contenedor sellado con semillas de algodón, patata, colza, arabidopsis, levadura y huevos de mosca de la fruta. La biosfera era un cilindro de aluminio de 18 centímetros de alto y 16 centímetros de diámetro. En su interior se mantenía una temperatura constante, tenía un sistema de suministro de agua y aire, y una cámara de vídeo para supervisar el experimento. El peso total era de casi 3 kilogramos. El 15 de enero de 2019, los científicos chinos anunciaron que la semilla de algodón había brotado. Por primera vez en la historia, una planta de la Tierra creció en la superficie de otro cuerpo celeste. Un pequeño brote verde en el desierto gris y sin vida se convirtió en un poderoso símbolo de que la vida puede existir incluso allí.
El brote alcanzó casi 1 centímetro de altura y desarrolló 2 hojas cotiledóneas. Las cámaras grabaron todas las etapas del crecimiento, desde el hinchamiento de la semilla hasta la aparición de las primeras hojas verdaderas. El experimento demostró que las plantas pueden crecer en la gravedad lunar, que es 6 veces más débil que la de la Tierra. El brote solo vivió unos días. Cuando llegó la noche lunar, la temperatura bajó a 170 grados bajo cero y la planta murió. Pero el experimento demostró que, en principio, es posible cultivar alimentos en la Luna, una condición clave para las bases a largo plazo. Sin embargo, los descubrimientos más importantes no fueron biológicos, sino geológicos. Utilizando radares, Yutu 2 escaneó la superficie lunar hasta una profundidad de 40 metros. Y allí reveló una imagen increíble. Bajo la cara oculta de la Luna hay una red de cavidades subterráneas gigantes, tubos de lava, formados hace miles de millones de años cuando la Luna era geológicamente activa. Cuando los volcanes entraron en erupción, la lava fluyó por la superficie como ríos. La capa superior se enfrió y se endureció, formando una corteza, mientras que debajo la lava seguía fluyendo, quemando túneles. Cuando la actividad volcánica cesó, la lava se drenó y los túneles quedaron. En la Tierra, estos tubos existen en Hawái e Islandia, pero debido a la débil gravedad lunar, aquí pueden ser simplemente gigantescos. Algunos tienen hasta 1 kilómetro de ancho y decenas de kilómetros de largo. El mayor de los tubos descubiertos tiene casi 2 kilómetros de ancho y se puede rastrear a lo largo de más de 50 kilómetros. Es más grande que todo el sistema de metro de Nueva York o Londres juntos. La altura del techo en algunos lugares alcanza los 300 metros, como un rascacielos de 100 pisos. En un tubo así cabría fácilmente toda una ciudad con 1 millón de habitantes. Y ahora lo más importante, estos tubos de lava son refugios protegidos ya construidos. En su interior, la temperatura se mantiene estable en unos 17 grados, no hay radiación, ni meteoritos, ni cambios bruscos de temperatura. Son condiciones ideales para construir bases. Hace 15 años, la sonda orbital japonesa Selene descubrió más de 200 agujeros oscuros en la Luna que conducían hacia abajo. Ahora ha quedado claro, son entradas a tubos de lava. Y los chinos fueron los primeros en comprender el tesoro que esto supone. La sonda orbital estadounidense LRO confirmó la existencia de estas cuevas mediante mediciones de gravedad. Donde hay cavidades, la gravedad es más débil. El mapa de anomalías coincidía exactamente con la ubicación de las entradas de los tubos de lava. Mientras la NASA y las empresas privadas siguen pensando en cómo proteger a los astronautas de la radiación con pesados escudos, China ya ha encontrado una solución lista para usar: búnkeres naturales creados por la propia Luna. Las paredes de estos tubos están hechas de basalto de entre 30 y 50 metros de espesor, suficiente para bloquear la radiación cósmica mejor que cualquier escudo artificial. Imagina una ciudad subterránea del tamaño de varias manzanas, con una temperatura constante y protección natural contra todos los peligros del espacio. En tales condiciones se puede crear una atmósfera sellada, construir módulos habitables, laboratorios e incluso granjas para cultivar alimentos. Los ingenieros chinos ya han calculado las posibilidades de sellar los tubos de lava. Basta con cerrar las entradas con esclusas especiales, y en el interior, se puede mantener una presión y una composición del aire similares a las de la Tierra. Gracias a la baja gravedad, la presión sobre las paredes será 6 veces menor que en la Tierra. Pero los chinos fueron más allá del simple estudio. En 2020, Chang'e 5 trajo a la Tierra 2 kilogramos de suelo lunar, las primeras muestras en 44 años. El análisis lo confirmó, las reservas de helio 3 en la Luna son realmente enormes. Según las estimaciones de los científicos chinos, 1 millón de toneladas de este isótopo serían suficientes para abastecer de energía a toda la humanidad durante 10.000 años. Chang'e 5 funcionó como una auténtica planta minera en miniatura. La nave no se limitó a recoger muestras de la superficie, sino que perforó hasta una profundidad de 2 metros, analizando capas de suelo de diferentes edades. Las muestras resultaron ser las rocas lunares más jóvenes jamás traídas a la Tierra, con solo 2.000 millones de años de antigüedad. El análisis reveló que la concentración de helio 3 en el regolito lunar es de aproximadamente 20 partes por 1.000 millones. Puede parecer poco, pero con la minería industrial,
de 1 tonelada de suelo lunar se pueden extraer unos 20 gramos de helio 3. Y esa cantidad es suficiente para hacer funcionar un reactor de fusión de 10 megavatios durante un año. En 2024, Chang'e 6 trajo por primera vez en la historia muestras de suelo de la cara oculta de la Luna. El análisis aún está en curso, pero los datos preliminares muestran concentraciones aún más altas de elementos raros. La cara oculta resultó ser un verdadero tesoro de minerales útiles. En las muestras de Chang'e 6, material procedente de las profundidades de la Luna, traído a la superficie por poderosos impactos de asteroides hace miles de millones de años. Allí encontraron elementos que son casi inexistentes en la superficie: iridio, platino, metales de tierras raras. Estas sustancias son de vital importancia para la electrónica moderna y pueden costar varios miles de dólares por gramo. Y aquí queda claro por qué China se apresura a llegar a la Luna, y no a Marte. Marte es un hermoso sueño, pero se tarda más de 9 meses en llegar, con retrasos en las comunicaciones de decenas de minutos, y es imposible evacuar rápidamente en caso de problemas. Pero la Luna es un puesto avanzado espacial a solo 3 días de la Tierra, con recursos que pueden cambiar todo el sistema energético mundial. Los cálculos muestran que enviar 1 kilogramo de carga a Marte cuesta 50 veces más que a la Luna. Al mismo tiempo, la carga útil de una misión a Marte es 10 veces menor debido a la necesidad de llevar combustible para el viaje de regreso. Y el tiempo para volar a Marte está limitado por las ventanas de lanzamiento, que solo se abren una vez cada 26 meses. Con la Luna es todo lo contrario. Se puede volar en cualquier momento, el vuelo dura 3 días y la comunicación es casi instantánea. Se puede enviar rápidamente equipo, personas y suministros. La Luna puede convertirse en un punto de partida para vuelos espaciales, ya que lanzarse desde ella es 20 veces más fácil que desde la Tierra. Mientras los estadounidenses, europeos y rusos discuten sobre presupuestos y sueñan con Marte, China está llevando a cabo metódicamente su plan para convertir la Luna en su propia base espacial. Para 2030, los chinos planean llevar a sus astronautas, llamados taikonautas, a la Luna, y no será una visita simbólica, sino el comienzo de la construcción de una base permanente. Para ello, ya se está desarrollando un nuevo cohete superpesado llamado Long March 10, capaz de llevar una nave tripulada a la Luna. El cohete, de 90 metros de altura, podrá poner en órbita terrestre baja hasta 70 toneladas de carga útil, al igual que el Saturno V estadounidense. A la Luna podrá enviar 25 toneladas de carga, incluyendo un módulo de aterrizaje y una tripulación de 3 personas. El Long March 10 utiliza combustible respetuoso con el medio ambiente, queroseno y oxígeno líquido. La primera etapa está equipada con 7 motores, cada uno con 500 toneladas de empuje. La segunda etapa tiene 2 motores de 200 toneladas cada uno. La tercera etapa funciona con hidrógeno y oxígeno y puede reiniciarse varias veces en el espacio. Se están desarrollando tecnologías para imprimir en 3D estructuras a partir del suelo lunar. Los científicos chinos ya han aprendido a fabricar ladrillos a partir de regolito que son más resistentes que el hormigón. Una impresora robótica especial puede construir una cúpula de 10 metros de diámetro en solo una semana, utilizando únicamente materiales lunares. Se están probando robots para explorar tubos de lava. Uno de los prototipos es un robot esférico de 50 centímetros de diámetro, que puede rodar sobre superficies irregulares e incluso saltar hasta 10 metros de altura. En su interior cuenta con lidar, cámaras y un sistema de navegación para crear mapas en 3D de las cuevas. ¿Y qué están haciendo los competidores mientras tanto? La NASA promete volver a la Luna en 2026 con el programa Artemis, pero estas fechas ya se han pospuesto varias veces. Inicialmente estaba previsto aterrizar en 2024, luego se trasladó a 2025 y ahora se habla de 2026. Problemas con el nuevo cohete SLS, con la nave espacial Orión, con el módulo de aterrizaje lunar. El programa Artemis ya ha costado a los contribuyentes estadounidenses $90,000 millones, pero hasta ahora no se ha enviado ni un solo astronauta a la Luna. El cohete SLS solo ha volado 2 veces, ambas sin tripulación. El coste de un lanzamiento supera los $4.000 millones. Las empresas privadas como SpaceX están más centradas en Marte. Elon Musk afirma abiertamente que no le interesa la Luna,
ya que es una roca gris aburrida sin atmósfera. SpaceX está desarrollando la nave Starship para vuelos a Marte, aunque hasta ahora los vuelos de prueba han terminado en explosiones. Blue Origin, de Jeff Bezos, planea misiones lunares, pero hasta ahora ni siquiera puede lanzar personas de forma fiable en vuelos suborbitales. Virgin Galactic se limita al turismo espacial. Los europeos y los japoneses participan principalmente en proyectos estadounidenses en papeles secundarios, y hace mucho tiempo que no se sabe nada de los proyectos espaciales rusos. Esto crea una situación paradójica: mientras todo el mundo habla de vuelos a Marte, China se apodera silenciosamente de la Luna. Y no se trata solo de prestigio nacional, sino de una ventaja estratégica colosal. Quien sea el primero en establecer la extracción de helio 3 en la Luna obtendrá una fuente casi ilimitada de energía limpia. Imaginemos un país que puede producir electricidad 100 veces más barata que sus competidores. Imaginemos una industria que funciona con energía casi gratuita. Ese país dominaría sin duda la economía mundial. Quien construya bases en tubos de lava podrá utilizar la Luna como puerto espacial para vuelos más profundos en el sistema solar. Desde la superficie lunar se pueden lanzar naves a asteroides, a Marte, a las lunas de Júpiter. La gravedad es 6 veces más débil, por lo que se necesita mucho menos combustible. Quien controle los recursos lunares establecerá las reglas del juego en el espacio. La Luna no solo tiene helio 3, sino también agua en los cráteres polares, metales raros y titanio para la construcción. Todo ello es de vital importancia para los programas espaciales. Y mientras otros países pierden el tiempo en interminables discusiones y planes, China ya está actuando. Cada misión Chang'e no es solo un experimento científico, sino una exploración de yacimientos prometedores y una prueba de tecnologías para futuras bases. Los ingenieros chinos ya están desarrollando robots para la exploración detallada de los tubos de lava desde el interior. Un prototipo llamado Daedalus es un dispositivo esférico de 50 centímetros de diámetro, equipado con lidar, cámaras y un sistema de navegación autónomo. Puede rodar por la superficie, trepar por las paredes e incluso saltar en condiciones de baja gravedad. Están probando tecnologías para extraer agua del hielo lunar, ya que del agua se puede obtener oxígeno para respirar e hidrógeno para el combustible de los cohetes. Los científicos chinos han desarrollado un reactor compacto que puede calentar el suelo lunar a 600 grados y extraer vapor de agua con una eficiencia del 90%. Están estudiando la posibilidad de fundir metales a partir de minerales lunares directamente in situ. Los experimentos han demostrado que, en condiciones de vacío y baja gravedad, es posible producir aleaciones ultrapuras que no se pueden obtener en la Tierra. Estos materiales tendrían un valor de millones de dólares por kilogramo. China también está creando robots saltadores especiales para explorar cráteres y entradas a tubos de lava. En la débil gravedad lunar, estos dispositivos pueden desplazarse saltando hasta 100 metros de altura, llegando a lugares inaccesibles para los rovers convencionales. Uno de estos robots, el Space Grasshopper, pesa solo 12 kilogramos, pero puede saltar hasta 1 kilómetro. Lleva a bordo cámaras, espectrómetros y un taladro para recoger muestras. En un solo día puede explorar un área del tamaño de una pequeña ciudad. Todo esto significa que, en 10 años, China se convertirá en el primer país con una base lunar permanente, con sus propias fuentes de energía y recursos, y con la capacidad de lanzar misiones más profundas en el espacio sin depender de la Tierra. Y el resto del mundo observará cómo los taikonautas chinos construyen ciudades en tubos de lava, extraen helio 3 y envían expediciones a asteroides y planetas, utilizando la Luna como estación de reabastecimiento. Esto no es ciencia ficción, es la continuación lógica de lo que está sucediendo ahora mismo. China no se está dispersando en docenas de proyectos, sino que se centra en un objetivo: hacer suya la Luna. Según los planes de los científicos chinos, en 2035 estará en funcionamiento una gran estación internacional de investigación lunar, pero bajo el liderazgo y las normas de China. A Rusia se le ha ofrecido una participación muy limitada, pero los estadounidenses y sus aliados no están incluidos en este proyecto. La base prevista estará situada en uno de los tubos de lava cerca del polo sur de la Luna. Hay luz solar constante para obtener energía, hielo en los cráteres cercanos y entradas convenientes a cavidades subterráneas. El lugar perfecto para una colonia lunar.
La base constará de varios módulos: habitacional, científico, productivo y energético. El módulo de vivienda podrá albergar hasta 20 personas de forma permanente. El científico, laboratorios para estudiar la Luna y el espacio. El de producción, plantas para procesar los recursos lunares. El de energía, reactores de fusión alimentados con helio 3. Y lo más llamativo, todo esto está sucediendo ante nuestros ojos, pero la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. Mientras discutimos acaloradamente si los estadounidenses llegaron a la Luna en 1969, los chinos planean vivir allí en solo unos años. El programa lunar chino no es solo un proyecto espacial, es una estrategia geopolítica a escala global. Pekín está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en misiones lunares, no por la ciencia o el prestigio, sino porque se está preparando para remodelar el orden mundial. Es muy probable que en unos años estemos comprando energía lunar a China. Veremos cómo las naves chinas viajan entre la Tierra y la Luna. Envidiaremos las tecnologías espaciales chinas, que estarán décadas por delante de todas las demás. Pero lo más preocupante es la incertidumbre jurídica. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe la apropiación nacional de los cuerpos celestes, pero no dice nada sobre la explotación de los recursos. En 2015, los estadounidenses aprobaron una ley que permite a las empresas privadas poseer los recursos extraídos en el espacio. China aún no ha aprobado oficialmente una ley de este tipo, pero en la práctica actúa según el principio de, el primero en llegar, es el primero en disfrutar. Imaginemos la situación: una base china en la Luna comienza a extraer helio 3 a escala industrial. Los estadounidenses y los europeos exigen acceso a los recursos, alegando el derecho internacional. Los chinos responden: bienvenidos, construyan sus propias bases junto a las nuestras. Pero tecnológicamente China ya lleva décadas de ventaja. Los expertos en derecho espacial ya advierten de la posibilidad de guerras lunares. No en sentido literal, nadie va a disparar en la Luna. Pero el dominio económico y tecnológico de un país podría dar lugar a graves conflictos internacionales. Los chinos, conscientes de ello, están actuando con mucha sutileza. Ofrecen cooperación internacional en el marco de su estación lunar, pero en sus propios términos. Rusia ya ha aceptado. Se espera que Pakistán, Arabia Saudí, posiblemente, Irán se unan al proyecto. Esto crea un bloque alternativo de potencias espaciales bajo el liderazgo chino. ¿Y qué está pasando con los líderes espaciales tradicionales? Estados Unidos está tratando de construir una coalición a través de los acuerdos Artemis, pero el progreso es lento. Japón, Canadá y el Reino Unido han firmado los acuerdos, pero su contribución real al programa lunar es extremadamente limitada. La Agencia Espacial Europea se debate entre participar en el programa estadounidense y mantener su independencia. Algunos científicos europeos ya están trabajando con colegas chinos, eludiendo las sanciones estadounidenses. Tras la escalada del conflicto en Ucrania, Rusia ha quedado prácticamente excluida de los proyectos espaciales occidentales. Roscosmos se está volcando cada vez más hacia China. Esto significa que el programa lunar chino ha obtenido acceso directo a la experiencia rusa en vuelos tripulados y cohetes pesados. Pero lo más importante es que China ya está pensando varios pasos por delante. Mientras todos discuten sobre bases lunares, los científicos chinos están planeando misiones a asteroides. Desde la Luna es mucho más fácil llegar a asteroides ricos en metales. Un solo asteroide pequeño podría contener platino por valor de billones de dólares, lo que convertiría instantáneamente a China en el país más rico del mundo, con una superioridad abrumadora sobre todos los demás. La Agencia Espacial China ya ha anunciado planes serios para una misión a un asteroide llamado 2016 HO3 para 2030. Este asteroide es interesante porque se mueve en una órbita cercana a la Tierra y contiene grandes cantidades de metales raros. Desde una base lunar, una misión de este tipo se convertiría en una operación rutinaria. Hay otro aspecto del que rara vez se habla abiertamente, el militar. Aunque el Tratado del Espacio Ultraterrestre prohíbe colocar armas de destrucción masiva en el espacio, no dice nada sobre las armas convencionales. El país que controle la Luna obtendrá enormes ventajas estratégicas.
Desde la Luna es posible observar toda la Tierra en tiempo real. El telescopio chino situado en la cara oculta de la Luna ya está detectando señales de radio que los observatorios terrestres no pueden captar. Y en el futuro, desde una base lunar será posible rastrear los movimientos de todos los barcos, aviones e incluso coches de la Tierra. Pero la principal ventaja es el control de la tecnología. El país que sea el primero en dominar la energía de fusión utilizando helio 3 obtendrá una ventaja decisiva en todos los ámbitos. La energía barata significa fabricación barata, logística barata, informática barata. Imaginemos fábricas chinas que funcionan con una energía 100 veces más barata que el petróleo y el gas. Podrían producir cualquier producto a precios con los que nadie podría competir. Esto trastornaría toda la economía mundial. Los superordenadores chinos que funcionan con energía lunar superarían a todos los demás sistemas juntos. La inteligencia artificial china obtendría enormes ventajas en potencia informática. Y hoy en día, la IA es la clave para dominar cualquier campo. Los vehículos eléctricos, aviones y barcos chinos que funcionan con hidrógeno procedente del agua lunar serían más baratos y eficientes que todos sus competidores. La industria espacial china podría lanzar satélites y naves a un coste mucho menor que cualquier otro país. Y todo esto está empezando ahora mismo. Los chinos no están esperando, como los demás, sino que están actuando. Cada año trae nuevos logros, nuevos descubrimientos, nuevos pasos hacia el dominio del espacio. En los próximos meses tendrá lugar el lanzamiento de Chang'e 7, una misión al polo sur de la Luna para buscar hielo de agua. En 2026, Chang'e 8 con pruebas de tecnologías de construcción de bases. En 2028, la primera misión de carga para entregar equipos para la futura base. Y en 2030, el histórico aterrizaje de taikonautas chinos en la Luna. Pero no será una repetición del Apolo, unos pocos días en la superficie y luego el regreso a casa. Será el comienzo de la presencia permanente de China en la Luna. La primera expedición permanecerá en la Luna durante un mes en su propia base lunar. La segunda, 3 meses. Para 2035, los chinos planean turnos de tripulaciones, que se sustituirán cada 6 meses. Para 2040, una base permanente con al menos 100 personas. La Luna se ha convertido una vez más en un escenario de lucha geopolítica. Pero a diferencia de la carrera espacial de los años 60, esta vez no se trata de prestigio, sino de poder real sobre recursos que podrían determinar el futuro de toda la humanidad. En la década de 1960, Estados Unidos y la URSS compitieron por el derecho a decir, fuimos los primeros. Hoy, chinos y estadounidenses compiten por el derecho a decir, la Luna es nuestra. Y mientras los estadounidenses discuten sobre presupuestos y retrasan los plazos, los chinos lo están convirtiendo metódicamente en realidad. Quizás dentro de 20 años los escolares estudien estos años como el momento en que se decidió el destino de la humanidad en el espacio. El momento en que un país apostó por el planeta más cercano a nosotros, mientras los demás soñaban con mundos lejanos. La historia lo demuestra, quien controla los recursos clave establece las reglas del juego. En el pasado fueron las especias, luego el petróleo, luego Internet. Mañana será el helio 3 de la Luna. Y todo apunta a que será China la primera en acceder a esta fuente de energía ilimitada, y desde la cara oculta de la Luna, invisible a nuestros ojos, se controlará el destino de toda la civilización terrestre.